Hola jóvenes, soy el profesor Héctor Rojas Ávila del curso de Geografía. Ahora nos toca desarrollar la práctica dirigida. Recuerda que la parte teórica ya se ha trabajado. Por lo tanto, empecemos con el desarrollo de las preguntas de la práctica dirigida. El tema que corresponde viene a ser cartografía y los elementos del clima. Por lo tanto, vamos a tener que resolver preguntas relacionadas con la cartografía y los elementos del clima. Por lo tanto, empecemos jóvenes. Muy bien jóvenes, empezamos con el desarrollo de la primera pregunta. En la primera pregunta, mira, nos están planteando esto, mira, dice, ingenieros de Provías tienen que desarrollar el trazo de la carretera que unirá a dos provincias. Si ellos saben que la distancia que separa a dichas provincias es de 72 kilómetros, ¿cuál será la medida del trazo en un mapa de escala 1 sobre 6 millones? Esa es la pregunta. De la pregunta se puede deducir, ¿sí?, de los datos que te dan, mira. Te dan datos del tamaño real, te dan datos de la escala. Y lo que te están pidiendo es la dimensión, ¿no? En mapa. Dimensión en mapa. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, una forma de que puedes hallar es aplicando la fórmula que se ha trabajado en la parte teórica. 1 sobre que es igual dimensión en papel y sobre dimensión en terreno. Simplemente reemplazas. Y en aspa. Otra forma es de esta manera. De datos te dan la escala. 1 sobre 6 millones. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir 1 centímetro en mapa equivale 6 millones de centímetros en terreno. ¿Ya? 1 centímetro en mapa equivale 6 millones de centímetros en terreno. ¿Sí? Del cual se puede deducir. Mira, 1 centímetro, lo mismo en mapa. Pero este 6 millones de centímetros, ahora yo le he pasado a convertir a kilómetro. Profe, ¿qué lo has hecho? Mira, lo que se ha hecho es esto, mira. De esta información, tú recuerda que 1 kilómetro equivale igual a 100.000 centímetros. Entonces, cada vez que tú quieres convertirlo de centímetro a kilómetro, simplemente quitas 5 ceros. ¿Ya? 5 ceros. Entonces, lo que se ha hecho es, como esto está en centímetro y tú quieres pasarlo a kilómetro, se ha quitado 5 ceros y te queda 60 kilómetros. Eso quiere decir que 1 centímetro en mapa, en terreno, equivale a 60 kilómetros. Con ese dato tú ya puedes hallar. Como la escala está en esta equivalencia, por lo tanto tú deduces, ¿no? Y dices, si 1 centímetro, ¿sí?, en mapa equivale a 60 kilómetros, por lo tanto, ¿cuántos centímetros equivale si tengo 72 kilómetros? Ese 72 sale de acá, pues dice que el terreno mide 72 kilómetros. Entonces, ¿cuántos centímetros vale en mapa? Regla de 3, ¿sí o no? Multiplicas en aspa. Y de eso, el resultado va a salir, ¿sí?, 1,2 centímetros. Profe, la respuesta. No hay clave, profe. Está mal la pregunta. Profe, has fallado. No. Tú te das cuenta que también hay datos en milímetro. Ah, ya, profe. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Profe, acá hay 1 centímetro con 2 milímetros. Profe, entonces yo lo puedo convertir esto 1,2 centímetros a milímetro. Claro. 1 centímetro, 10 con 2 milímetros, o sea, sumas 12 milímetros, ¿no? Convirtiendo. Por lo tanto, la respuesta sería 12 milímetros. De esa manera, ¿no?, la respuesta de la pregunta es la alternativa B. ¿Qué se ha hecho? Mira, utilizar esto para convertir. Pasar de centímetro a kilómetro o de centímetro a milímetro. Pero para ello tiene que manejar este dato de acá. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, jóvenes. En esta pregunta, del número 2, nos plantea, mira, se tiene un terreno cuyas dimensiones son 20 kilómetros por 40 kilómetros
y si quiere representar en un papel de 10 centímetros por 20 centímetros. ¿Cuál será la escala del mapa? Ya. De acá tú te das cuenta fácilmente. Te están dando la dimensión real y la dimensión en papel. ¿Ya? Que puede ser mapa, carta o plano. ¿Ya? Y acá dice mapa, ¿no? Dice, ¿cuál será la escala del mapa? Dice, ¿no? Entonces, tú sabes que la dimensión en terreno y la dimensión en mapa. Y lo que te están pidiendo es hallar la escala. Hallar la escala. Entonces, tú trabajas de esta forma. Como te dan de dato dimensión real en el terreno y te dicen que es 20 kilómetros de ancho por 40 de largo. Y también te dicen dimensión en papel, o sea, en mapa, es 10 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo. Y con eso tú vas a hallar la escala. Acá tú sacas una conclusión al observar el gráfico. Dice 20 para 40, su ancho, mira. 20 para 40, ¿qué se ha hecho? Se ha multiplicado por 2. Pero por 2 centímetros, no, por 2 kilómetros. Lo mismo su ancho. Mira, se ha multiplicado por 2. 10 por 2, 20, ¿no? Pero por kilómetro. Entonces, en misma proporción también debe estar la escala. Para ello, recuerda la fórmula. La fórmula, esto es la escala, esto es la dimensión en este caso en mapa, y la dimensión real en terreno. O sea, debe estar multiplicada por 2. Si esto es 10 centímetros, multiplicas por 2, acá es 20 kilómetros. O para su largo, si esto es 20 centímetros, multiplicas por 2, 40 kilómetros. Entonces, la escala lo mismo, ¿no? A ese 1 debes multiplicarlo por 2 para que salga el valor de x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Como acá es la proporción que hemos encontrado, ¿sí? Para la escala también debe estar en esa proporción. Por lo tanto, si tú lo multiplicas a ese 1 por 2 kilómetros, tu x debe ser ello. Mira, reemplazando, mira, 1 es 1. A ese 1 estamos multiplicando por 2 kilómetros, entonces el x sale 2 kilómetros. Pero eso no es tu respuesta, no encuentras ello en la respuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertirlo. Tú sabes muy bien que 1 va a ser 1, constante, el numerador. Pero el denominador no va a salir pues 2 kilómetros. Acá ves varios números. Entonces hay que convertirlo a centímetro o milímetro. Profe, ¿en cuál voy a convertir? Bueno, a centímetro. ¿Por qué? Porque los datos con cuál se está trabajando acá es centímetro. Entonces tú sabes muy bien que 1 kilómetro es 100.000 centímetros. 100.000 centímetros. Y 2 kilómetros es 200.000 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es esa conversión. 1, 1, ese 2 kilómetros estamos pasando a centímetros, 200.000. Por lo tanto, tu respuesta sería, ¿no? 1 sobre 200.000. ¿No? Eso sería la respuesta. O sea, la escala es 1 sobre 200.000. Trabajando con esa escala, pues es la proporción que se ha reducido, ¿no? Del tamaño real para el tamaño en papel. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, aplicando la fórmula o dándose cuenta de la proporción que hay entre el tamaño real y el terreno, también aplicas para la escala, te sale la respuesta. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien, entonces pasemos a la pregunta 3. Mira, en la pregunta 3 nos dice, si la extensión de la avenida Alfonso Ugarte es de 14 cuadras, y estas cuadras han sido representadas en 14 centímetros. Ojo, te dice que es en la Carta Nacional. Ahora la pregunta dice, ¿a cuánto equivale en realidad cada cuadra de dicha avenida? Profe, lo veo difícil. No, es la más fácil que pueda haber. Porque acá te dan todo, mira. Primero, ¿qué te están diciendo? Te están hablando de la avenida Alfonso Ugarte. Dice que hay 14 cuadras. ¿Ah? Hay 14 cuadras.
14 cuadras. Eso dice acá, en la pregunta. Y además dice, estas cuadras han sido representadas en 14 centímetros. O sea, las 14 cuadras dice que miden en carta, o sea, en papel, solamente 14 centímetros. Eso incluso te lleva a deducir algo más, ¿no? Profe, eso quiere decir que cada cuadra vale 1 centímetro. ¿Te das cuenta? Mira, llegas a esa conclusión. Pero hasta ahí, mira, hay 14 cuadras en Alfonso Ugarte y tú esas 14 cuadras en la carta, ¿sí? En la carta nacional mide 14 centímetros, ¿sí? Ya, con ese dato vamos allá. Pero ¿qué es lo que te están pidiendo ayer? ¿A cuánto equivale en la realidad? O sea, ¿a cuánto equivale en la realidad cada cuadro? O sea, cada cuadra, ¿cuánto es su tamaño real? Eso es lo que te están pidiendo allá. Tamaño del terreno. ¿Cuántos metros o cuántos kilómetros es? Porque acá te dan datos, mira, metros o kilómetros la respuesta. Tamaño real siempre va a ser metros o kilómetros. Entonces vas a tener que llegar a una de estas respuestas. Profe, ¿para eso qué hacemos? Dato, profe. Dato. Me hablan de carta nacional. Yo ya sé ya de memoria que la escala de carta nacional es 1 sobre 100.000. Eso tú ya sabes de memoria, que la escala de la carta nacional es 1 sobre 100.000. El cual quiere decir que 1 centímetro en carta vale 100.000 centímetros en terreno. De este dato sale. Recuerda, ¿sí? 1 centímetro en carta vale 100.000 centímetros en terreno. Y sigues deduciendo. Llegas a esa conclusión. Que 1 centímetro, o sea, el mismo centímetro en carta, esto, recuerda que 100.000 centímetros tú lo puedes pasar a kilómetro. Cada vez que tú quieres pasar centímetro a kilómetro, ¿qué haces? Eliminas 5 ceros y conviertes en kilómetro. Ya tienes 5 ceros, eliminas ya. Lo pasas a kilómetro. 1, 1. O sea, según la carta nacional, 1 centímetro que vale en el papel, en terreno vale 1 kilómetro. Por lo tanto, 2 centímetros vale 2 kilómetros, en misma proporción. Profe, si es así, 10 centímetros vale 10 kilómetros. ¿Ya? Eso sale de la escala. ¿Ya? De la escala. Ahora seguimos, mira. Te dicen que hay 14 cuadras. Y además de la información, te dicen que en 14 cuadras la distancia es 14 centímetros. Eso es de la información de acá. No está saliendo de otro lugar, está saliendo de la información de ahí. Por lo tanto, tú deduces, ¿no? Si hay 14 cuadras y todas esas 14 cuadras vale 14 centímetros. Entonces tú dices, si 1 centímetro vale 1 kilómetro, si yo tengo 14 centímetros, es la información que me dan. Avenida Alfonso Ugarte, en carta, mide 14 centímetros. Entonces, si es 14 centímetros, ¿cuántos kilómetros es? Profe, si en la carta dice que 1 centímetro vale 1 kilómetro, por lo tanto, si es 14 centímetros, ¿cuánto es? 14 kilómetros. ¿De acuerdo? 14 kilómetros. Profe, ya tengo la respuesta. Todavía. ¿Sabes por qué? Porque a ti no te están pidiendo las 14 cuadras, ¿cuántos kilómetros vale? Si no te dicen, una cuadra de las 14, o sea, una de las cuadras de las 14 cuadras que hay, ¿cuánto mide en terreno? Profe, ¿y eso cómo lo deduzco? Tú sabes muy bien, pues, si hay 14 cuadras y 14 cuadras vale 14 centímetros, quiere decir que cada cuadra vale 1 centímetro. ¿Ya? Entonces cada cuadra mide 1 centímetro. Deduces, ¿no? Por lo tanto, según la escala de la Carta Nacional, tú sabes muy bien que 1 centímetro vale 1 kilómetro. Entonces, si una cuadra vale 1 centímetro en la carta, o sea, en la carta una cuadra vale 1 centímetro, entonces ese 1 centímetro que está en la carta, ¿cuánto vale en terreno? 1 kilómetro. Profe, ¿hay respuesta? No hay. Profe, entonces debe estar en metro. ¿Te das cuenta? Tú sabes muy bien
que 1 kilómetro en metro, ¿cuánto equivale? En metro, o sea, ¿cuántos metros equivalen kilómetro? Profe, 1000 metros equivale 1 kilómetro. O al revés, ¿no? 1 kilómetro equivale 1000 metros. Entonces, ¿tu respuesta cuál es? Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? Mira, fácil, ¿no? La alternativa D. Entonces, como tú sabes que 1 centímetro equivale a 1 kilómetro, pero no está en kilómetro la clave. Entonces, ¿en qué debe estar? En metro, pues. Pero 1 kilómetro, ¿no? Equivale 1000 metros. ¿No? Entonces, de esa manera llegas a la respuesta. La alternativa, por lo tanto, sería la D. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a continuar. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá la pregunta ya no corresponde a la cartografía, tampoco, no, por lo tanto tampoco corresponde a la escala. Vamos a leer, ¿de qué trata? Dice, se denomina humedad al contenido del vapor de agua suspendido en la atmósfera. Te están hablando del vapor de agua en la atmósfera. Si consideramos a la cantidad del vapor de agua contenido en un determinado volumen de aire, nos estaríamos refiriendo a la humedad. Te están preguntando de qué tipo de humedad. Además acá, mira, dice, ¿no? Si consideramos a la cantidad de vapor de agua, o sea, comúnmente medido en gramos, te dice. Ya, en gramos. Además dice, ¿no? Contenido en un determinado volumen de aire, comúnmente en metros cúbicos. Profe, gramos por metro cúbico. Ese es fácil, profe. Eso recuerda que cuando hablamos de humedad absoluta relativa, la forma como se expresaba. Una pregunta parecida ya vino en San Marcos. Así que por lo tanto tú fácil te acuerdas. Ya has visto también, ¿no?, la pregunta de San Marcos. Mira. Hay dos tipos de humedad, ¿cierto? Humedad absoluta y humedad relativa. Pero ¿qué viene a ser la humedad? La humedad viene a ser el vapor de agua contenido en la atmósfera. O el vapor de agua en el aire, como se puede decir de manera sencilla. ¿Ya? Pero esa humedad, ¿no?, se divide en dos grupos. Humedad relativa y la humedad absoluta. ¿Cuándo hablamos nosotros de humedad relativa? Cuando se podía representar en porcentaje. Pero acá no te están hablando en porcentaje. Por ahí ya lo sacaste, mira. Humedad relativa era cantidad de vapor de agua que tiene el aire con respecto al total, ¿no?, pero expresado en porcentaje. ¿Ya? Expresado en porcentaje. Pero acá no te están hablando en porcentaje, te hablan en gramos por metro cúbico. Entonces, no sería tu respuesta la humedad relativa. ¿Qué sería tu respuesta? La humedad absoluta. Porque la humedad absoluta, ¿qué viene a ser? Viene a ser lo que expresa la cantidad de vapor de agua en gramos que contiene en cada metro cúbico de aire. Expresaba la cantidad de vapor de agua en gramos que contiene cada metro cúbico de aire. O sea, en cada metro cúbico de aire, ¿cuántos gramos de humedad hay? Te están diciendo, ¿no? ¿Cuántos gramos de humedad hay en cada metro cúbico de aire? ¿Ya? Y eso es lo que te dice la pregunta. Por eso que la respuesta viene a ser la C. Humedad absoluta. ¿Está claro? Siempre te guías la forma como se expresa. Relativa en porcentaje, absoluta en gramos por metro cúbico. Entonces, si tú te acordabas eso sin necesidad de saber definición, rapidito llegabas a la respuesta. Muy bien, jóvenes. Eso sería la alternativa de la pregunta 4. C. Pasamos a la pregunta 5. En la pregunta 5 nos plantea: identifique las proposiciones que se asocian a las precipitaciones. Te hablan de la precipitación. Profe, ¿qué es eso? Las precipitaciones vienen a ser caída de agua. Caída de agua que puede ser en forma sólida o líquida de la atmósfera. En otras palabras, caída de agua en forma sólida o líquida de las nubes. ¿Ya? Eso es lo que nos plantea. Dice: se encuentran asociadas con la tercera fase del ciclo del agua. Profe, fase del ciclo del agua. Profe, ese es fácil, profe. Me enseñaron en primaria. Evaporación, condensación, precipitación. Profe, evaporación, condensación, precipitación. Sí, pues, profe, cumple con la tercera forma. Verdadero. Se puede clasificar en orográfica, convectivas y advectivas.
Orográfica, profe, precipitación orográfica, sí me acuerdo, claro. Convectiva también, advectiva, sí, profe, son tipos de precipitación, claro, sí. No son las únicas, hay más, pero no te dice solamente, ¿no? Te lo deja abierto, entonces, válido, verdadero, verdadero. Esas son las precipitaciones, mira. ¿Recuerdas las precipitaciones convectivas? Cuando el mar se calienta, el vapor de agua se eleva, al elevarse condensa a gran altitud, forma nubes, luego cae la lluvia, propio de la costa norte, ¿ya? Propio de la costa norte, y también ese proceso se da en la selva baja también, por eso que ahí hay lluvias, ¿no? Incluso lluvias torrenciales, ¿ya? Precipitación advectiva, propio de la costa centro-sur, mar frío, hace que la humedad que pasa por encima de ese agua fría se condense sin elevar tan alto, ¿no? Por lo tanto, dando origen a la formación de las nubes más bajas, que viene a ser el estratos, del cual no cae la lluvia, solamente garúa o llovizna, ¿ya? Propio de la costa centro-sur. Y la precipitación orográfica, lo que cae en la selva alta, ¿no? Lo que cae en la selva alta. La humedad que es transportada por los vientos alisios llega a esta parte, choca con la cordillera, orografía, montaña, ¿sí? Choca con la cordillera, al chocar con la cordillera se eleva, al elevarse condensa y luego genera precipitación. Por lo tanto, la selva alta se convierte en lugar más lluvioso, ¿ya? Entonces, verdadero, ¿no? 3. Las precipitaciones convectivas son también denominadas precipitaciones trasvases. No, nada que ver, eso es falso. ¿Por qué? Vas a llamar precipitación trasvases cuando esta nube pasa al otro lado de la cordillera, ¿ya? Recuerda que esta nube se han quedado al lado oriental, pero si esto pasara acá y producto de ello acá se condensa, acá las nubes genera lluvia en el lado occidental, eso se llama trasvase, pero esa situación no se está dando, ¿ya? ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir orográfica, ¿no? Y precipitación de trasvase, por eso la alternativa sería B. Muy bien, pasamos a la pregunta 5. A la pregunta 6. A la pregunta 6, a ver, la pregunta 6. Dice, son aquellas que se generan al enfriarse rápidamente una masa de aire debido a la influencia de un masa frío o por efecto de la corriente fría. Por ejemplo, las lloviznas frecuentes que observamos en Lima corresponden a este tipo, ya que la frialdad del mar genera la condensación a baja altura y por consiguiente la formación de nubes, estratos y lloviznas. El texto hace referencia, ¿no?, de la precipitación de tipo. Ya. A ver, ¿de qué nos habla? Nos habla de llovizna, ¿sí? Además de la precipitación en Lima, ¿no? Corresponde al tipo que la frialdad del mar genera, ¿no?, la condensación a baja altura. Ya, fácil, jóvenes. Mira, cuando hablamos de la precipitación en la costa centro-sur, dijimos que es influenciada por la frialdad del mar. El mar frío, ¿sí? El mar frío condensa la humedad a poca altitud, ¿ya? De esa manera genera formación de las nubes más bajas, que viene a ser las nubes estratos. Y de las nubes estratos no hay lluvia, solamente llovizna o garúa, que son gotitas de agua bien pequeñas que no supera 0,5 milímetros. Por lo tanto, la costa centro-sur tiene característica de árido, seco y desértico. Eso justamente es la precipitación advectiva, ¿ya? Precipitación advectiva. Una pregunta parecida ya vino en examen de San Marcos, ¿ya? Tomarla en cuenta. Muy bien, pasamos a la pregunta 7. Pregunta 7. A ver, en esta pregunta, ¿sí?, dice, los vientos alisios son considerados vientos planetarios, los cuales se desplazan desde las zonas subtropicales hacia el Ecuador. Dichos vientos tienen una notable influencia en el clima del Perú. Es así que, te están hablando de los vientos planetarios, pero de ese grupo vientos planetarios de vientos alisios.
pero ello relacionado con la influencia en clima del Perú, ¿ya? Por lo tanto, empezamos a resolver. Dice, por la dirección que tiene, influye en el desplazamiento de la corriente Humboldt. Recuerda, estos son los vientos alisios del sureste y del noreste. Se desplazan de la zona subtropical hacia la zona ecuatorial, tanto los que van de sur a norte y los que vienen norte a sur. Luego, por efecto de Coriolis, desvían hacia el lado oeste. ¿Ya? Dice, por la dirección que tienen, influye en el desplazamiento de la corriente Humboldt. Mira, esto viene a ser la corriente Humboldt, o la corriente peruana, que va sur a norte. Obviamente esta corriente va a ser impulsado por los vientos alisios, por la misma dirección que va de sur a norte. ¿Ya? Por eso que esta corriente va de sur a norte, luego a altura de punta aguja, desvía hacia el lado oeste. ¿Sí? Entonces influye, verdadero. Su debilitamiento permite el ingreso de masas de aire cálido proveniente de Oceanía. Profe, ¿cómo es eso? Mira, ¿cómo es eso? Acá está Perú, ¿sí? Ecuador, y por acá está Oceanía. ¿Recuerda cuando hablamos nosotros del fenómeno del Niño? Cuando los vientos alisios se debilitan, las masas de aire que hay acá, las masas de agua en ese caso, ¿sí? Agua caliente que encontramos por acá, justamente se desplazan de acá a esta parte. Tiene que ver con el debilitamiento de los vientos alisios, ¿sí? También cumple, ¿sí? Tercero, es considerado el factor climático más importante de la costa centro-sur. O sea, que en la costa centro-sur, que no haya abundante precipitación como las lluvias, ¿es determinado por la influencia de los vientos alisios? No, ¿sí o no? Eso tiene que ver con la frialdad del mar, ¿no? Que genera un tipo de precipitación que se llama advectiva, ¿no? Por lo tanto, no sería el que determina, ¿no? Y ello hace que la respuesta sea considerado la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. Muy bien, entonces de esa manera pasamos a la pregunta 8. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 8. Acá en la pregunta 8 nos dice, al hacer estudio de los vientos continentales, podemos mencionar a las brisas, las cuales se caracterizan por, te están hablando de brisas, tipo de viento, ¿ya? Brisas. Recuerda cuando hablamos de brisas, las brisas son vientos que cambian de dirección entre el día y la noche, ¿ya? Entre el día y noche, ¿ya? Además tenemos brisa marítima o brisa de tierra, ¿ya? La brisa marítima conocido como virazón, son vientos, ¿sí? Que se desplazan del mar hacia el continente y eso produce de día, ¿ya? Eso produce de día, muy bien, mientras que la brisa de tierra o de terral produce de noche, es cuando el viento se desplaza del continente hacia el mar, ¿ya? Hacia el mar, muy bien, entonces con ese dato general que tenemos, ¿sí? Veamos la premisa, mira. ¿Cambian de dirección entre el día y la noche? Sí. De día soplan del mar al continente, en la noche del continente hacia el mar. Las brisas costeras pueden ser el virazón y terral. Brisas costeras, sí, pues. Eso ocurre en la costa. Virazón cuando va del mar al parte continental costa, ¿sí? Y terral cuando viene de la costa al mar. Sí cumple, ¿ya? Sí cumple. ¿Son vientos que pueden influir en la pesca artesanal? Claro. Mira, con estos vientos, por ejemplo, marítima o virazón, si tú has entrado, ¿no? A extraer los peces, estás en el fondo del océano y en la tarde puedes salir con la fuerza del viento, con la facilidad, porque el viento está soplando del mar al continente. Y lo mismo, en la madrugada puedes entrar con facilidad. El viento te va a ayudar no a entrar con facilidad hacia el fondo del océano, hacia allá. Entonces influye en la pesca, ¿no? Influye en la pesca. Por lo tanto, la clave ahí sería la D. ¿Ya? La clave sería la D. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces,
De esa manera estaríamos llegando a la parte final de la pregunta que correspondía al primer tema del curso de geografía, que viene a ser cartografía, ¿sí? Y elementos del clima. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Ahora nos vemos en la segunda semana o el segundo tema que corresponde, ¿sí? A practicar, jóvenes, con las preguntas, ¿sí? Ahí nos quedamos. Gracias, jóvenes. Hasta luego.